Ya, oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por esta hora, mi amado, que usted nos concede, de poder estar aquí reunidos, mi amado. Gracias te damos, Padre Celestial, por la maravilla y la bondad que tú haces para con nosotros en este día, mi amado, el simple hecho de abrir nuestros ojos, mi amado, es motivo de gratitud, de bendición para ti, mi amado, porque podemos reconocer, mi amado, que tus misericordias se renuevan cada día para con nosotros. Te lo agradecemos, Señor, te damos gracias por tu fidelidad. A pesar de nosotros, mi amado, tú eres fiel. A pesar de nuestro carácter, mi amado, tú eres fiel para con nosotros. Por eso te lo agradecemos, Señor, y es un motivo de alabanza a tu nombre, Padre Celestial. Dios eterno, en esta hora, mi Dios amado, que vamos a empezar un estudio bíblico, Padre Celestial, un panorama bíblico. Te pedimos, Padre Celestial, que quite todo cansancio en nosotros, mi Dios amado, el ajetreo del día a día, del trabajo, el estrés, el tráfico, mi Dios amado. Buena o mala noticia, Padre Celestial, sea enajenando en nuestra cabeza, mi Dios amado, para poder concentrarnos y que tu Santo Espíritu, mi Dios amado, sea ayudándonos en cada paso, en cada decisión, mi Dios amado, poder memorizar y entender, mi Dios amado, lo que usted nos quiere enseñar referente a tu palabra. Gracias te doy por todo y en todo, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, ya entramos en el quinto ciclo, Ya entramos en el quinto ciclo de estudio del panorama bíblico. Ya con este ciclo estamos cerrando el Antiguo Testamento. Con este ciclo ya tenemos un panorama general de qué es lo que trata el Antiguo Testamento, cuáles son los personajes más o menos claves, céntricos, cuáles son los que la importancia que tienen en el relato, en la narrativa bíblica, ¿ya? Porque nosotros debemos entender que en la Biblia y en los transcurso del tiempo, como lo podemos ver en la genealogía, lo podemos ver en los relatos bíblicos, a transcurso de los relatos hay muchos personajes, un sinfín de personajes, pero no todos son relevantes para el relato bíblico, para la historia bíblica, que no quiere relacionar. Entonces, si nos ponemos foco o queremos buscar el por qué están ahí o qué pasó con tal persona, vamos a perder el sentido del relato bíblico, ¿ya? Entonces, sí los nombran porque nacieron y existieron, pero no son importantes para el relator bíblico en sí, ¿ya? Entonces ya conocemos un poco en parte algunos personajes bíblicos. Ahora estamos entrando ya en la recta final del Antiguo Testamento. De hecho, el próximo lunes vamos a empezar con el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento lo está tomando 5 partes. Hemos visto el primer ciclo. Bueno, aquí no tengo las pizarras, me tomaron la sala de clase, pero hemos visto que los ciclos, el primero parte con Adán y Eva y termina ¿con qué termina? ¿Con qué? No, termina con el diluvio, ¿ya? El juicio de Dios termina con diluvio. Luego, después de eso, parte nuevo el segundo ciclo con Noé. Esto también nos ayuda a nosotros para hacer un esquema mental de la Biblia, ¿ya? Parte con Adán y Eva, crece el pecado, juicio de Dios, diluvio. ¿Y de ahí quién aparece? Noé. Crece el pecado, viene el juicio de Dios, ¿y con qué termina? Con la Torre de Babel. Viene juicio de Dios, ¿ya? Y después de ahí de la Torre de Babel nace o germina la nación de Israel. Recién ahí parte la nación de Israel, con Abraham, ¿ya? Entonces, aparece después de la Torre de Babel, aparece Abraham, crece el diluvio, y ahí encontramos muchos personajes. Está Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, y después de Jacob salen las 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus. De las 12 tribus sale Josué, que Josué fue vendido por sus hermanos, ya sabemos toda esa historia. Fue vendido para tal, fue dado muerto por sus hermanos, al final fue vendido, llegó a parar a Egipto. En Egipto pasó por pasó por trabajo de esclavo, luego fue a la cárcel, y de ahí llegó a ocupar el segundo mando después del faraón. Vino una hambruna en la región,
Josué le dio alimento a su familia, a 70. El faraón le dijo, tráelo para nuestro lugar. Le dio un lugar, una tierra donde habitar. De ahí crecieron, pasó el tiempo. Y el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto y Egipto los sometió. ¿Ya? Tuvieron miedo los egipcios de que esto, como están creciendo harto, se propagaran y encontraran como tomaran represalia en contra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que hizo un faraón, hizo que mandaran a matar a todos los niños, ¿ya? A todos los niños. Y en ese relato, en esa historia, encontramos y aparece Moisés, el otro agente importante dentro de esta narrativa. ¿Por qué razón? El primer agente que ocupa a Dios es Abraham. Con él crea un pacto incondicional de una nación, de un terreno, de un linaje, de una promesa de que van a salir hijos, ¿ya? Y con Moisés también hace un pacto de nación, pero condicional. Si ustedes hacen esto, yo lo voy a bendecir. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a maldecir, ¿ya? Entonces ahí empieza el relato bíblico, empieza a caminar, salen de Egipto, luego llegan hasta Canaán. Y en Canaán ahí también hay juicio de Dios. Toda la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, sino que entró la segunda generación. Y tampoco Moisés. Y de esa generación, la segunda generación entró en manos de Josué. Josué llevó a la tierra, a la nación, a tomar posesión de la tierra que le había prometido, pero tuvo que librar varias batallas. Libró varias batallas, 31 batallas en total, de todas ellas Dios la ganó. Algunas fue uso de fuerza, de guerra, de espada, otras no. Otras simplemente Dios le dijo a tal cosa y vas a tener la victoria, o simplemente Dios, como en una batalla, confundió a los enemigos y estos enemigos salieron huyendo y no hubo necesidad de pelear. De ahí, ya que Josué venció a todos los reyes de la tierra de Canaán, empezó a dividir las tierras. Una vez que empezó a dividir las tierras, ya lo que era importante antes, que era la nación, lo que nos unía, la historia de salir de Egipto, esa identidad ya se estaba perdiendo. Lo que importaba era que cada tribu valía por sí sola. Entonces la lealtad ya no era tan importante, la lealtad a la nación de Israel, sino que era más importante a la lealtad a la tribu. Lo que cada tribu veía lo que podía hacer. Entonces de ahí fue necesario, porque el plan de Dios era así, levantar un rey. Y la nación, a ver esto, pidió un rey y pidieron un rey no conforme al tiempo ni a la voluntad de Dios, sino como ellos quisieron. Y de ahí encontramos a Saúl. Saúl fue elegido un rey, hizo un gran labor que unió a las 12 tribus, que estaban cada una trabajando casi por separado, unió a las 12 tribus, formó un ejército, hizo frente a los filisteos, a los gente del mar, del mar, le hizo frente, los batalló, unió al reino, creó un ejército, pero hizo cosas malas ante los ojos de Dios. Pero no se arrepintió, se excusó de eso. Vemos que cuando lo ungen el primer acto, después de 7 días, el primer acto de desobediencia fue que él ofreció sacrificio a Dios, un holocausto, que eso le correspondía a Samuel. Y cuando Samuel le encara, le dice, no, porque tú te demoraste. Entonces, como te demoraste, él tuvo que actuar. Entonces se excusó, en vez de decir, pucha, lo siento, cometí un error, me adelanté, me precipité, él no se excusó. De ahí sale David. De los errores de Saúl, dice que el Espíritu de Dios se fue, dejó a Saúl, pero revistió a David. David sigue, fortalece y asienta un poco más, solidifica la nación de Israel como nación, pero también cometió pecado terrible, pero él se arrepintió. Cuando Dios mandó a Natán para que confrontara a David, David dice que se arrepintió de corazón, pero eso no quita la consecuencia de su pecado, que trajo tragedia para él, para su familia y también para la nación. David quería construir el templo,
pero no le fue dado a él porque por el pecado que cometió, porque tenía sangre en sus manos, no por la guerra, sino por lo que él hizo con el esposo de Betsabé. Ahora se me fue el nombre. Ya, ahí me voy a acordar. Ya, sino con lo que hizo con ese hombre, él tenía sangre en sus manos, no porque iba a la guerra, era un hombre de guerra. Ya. Entonces Dios no le permitió que construyera el templo, sino que esa labor se la dio a Salomón, el hijo de David. Salomón es hijo de David con Betsabé. De ese matrimonio, de esa unión, nació Salomón. Urías. Muchas gracias. No se van. Salomón solidificó aún más la nación. Ya no era una tribu, ya no era un pueblito, sino que era un agente importante en el mercado internacional de aquella época. ¿Ya? Ya no era alguien que pasaba desapercibido, era alguien importante. Salomón construyó el templo, Salomón solidificó o trajo paz a la nación, pero ¿a costa de qué? A costa de profanar o vender la adoración que Dios había puesto para la nación de Israel. Al casarse con varias hijas de distintos reyes, con ese, no porque la amaba, sino porque, y tampoco era mujeriego, sino porque era para conveniencia de mantener la paz entre unión. Tuvo muchas mujeres, sí, pero no porque era un espíritu de ser mujeriego, sino que simplemente era el tratado o se sellaba el pacto entre dos reinos para que no se enfrenten entre sí, ¿ya? Obviamente eso no le quitaba también de que si se casaba con esa mujer iba a ocupar los beneficios que traía de casarse con ella, eso independiente. Pero otra cosa distinta sería que tuviera muchas mujeres por tenerla y no buscar relaciones comerciales, ¿ya? Ahora, eso tampoco lo excusa de lo que hizo, ¿ya? Y cuando murió Salomón, entregó el reino dividido. Se dividió con el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, 10 tribus, Judá, 2 tribus. Y ahí vemos, ahí entramos al libro de los jueces, donde nos habla que al terminar el libro de jueces, que en esos tiempos cada quien hacía lo que quería y lo que bien le parecía, ¿ya? Todos hacían de mal en peor. Ahí vimos un poco a Sansón, a Gedeón, ahí vimos otros jueces que Dios ocupó, ¿ya? Y fue una etapa bien oscura. Como juicio de ese ciclo, Dios que lo que hace, manda a las 2 naciones al exilio. A Israel a través de, si no me equivoco, las 12 tribus de Israel, si no me equivoco, a través de Babilonia, y a Judá el exilio a través de la mano del rey de Persia. De Siria, pero, ¿ya? Entonces lo fueron al exilio. Y todo lo que se había construido, el templo fue destruido, el templo fue totalmente saqueado, todo lo que se había construido fue tirado abajo. Entonces, ahí nosotros podemos ver, y ahí nosotros ahora entramos a este periodo, al 5.º periodo, que ahora está todo en exilio. Ya no hay una nación, ya no hay una tribu, ya no hay un templo, ya no hay nada. Están todos en distintas naciones esparcidos. Entonces, nosotros podemos ver y podemos asociar que la bendición pactual alude a una larga y próspera vida en la agricultura de la tierra. Eso lo vimos, lo mencionamos la vez anterior. Cuando Dios bendice, va en estrecha relación con la agricultura. Dios bendice, hay abundancia, hay lluvia, hay sol, está todo bien, las cosechas salieron perfectas, Dios está bendiciendo. Dios maldice, se acabó. Incluso cuando se ungió a Saúl era tiempo de cosecha, pero cuando se ungió hubo lluvia y trueno y la cosecha se arruinó, dando a manifestación Dios que a pesar que tengan reyes, Él no es su fuente de provisión, es Él, es Dios, ¿ya? Ahora entramos en esta etapa en donde hay una brecha de 70 años desde el juicio
y la restauración inicial o la transición de la maldición, que fue el exilio, a la bendición, que es la renovación de la nación. ¿Ya? Ahora entramos, hay una brecha desde que Dios manda como juicio a Israel y a Judá en el exilio para Babilonia y para Siria. Pasaron de aquí ya, pasamos 70 años, a los que vamos a entrar ahora, ¿ya? 70 años desde que Dios manda el juicio y las naciones son cautivadas, ¿ya? Entonces, ahora estamos viendo esta transición de la maldición de Dios, del juicio de Dios, a la bendición y a la renovación, ¿ya? En un lapso de 70 años de cautividad, que no es tan solo un tiempo vacío, sino que también hubo algo que apreciar y soportar. Ahí podemos leer el libro de Jeremías. Entonces, esta brecha dice en el libro de Jeremías que durará hasta cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Ya? Entonces, aquí calcamos perfectamente que los tiempos de Dios se cumplen. Podemos leer el libro de Jeremías. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando en Babilonia se cumplan 70 años. Entonces el Señor dice, visitará a los exiliados y cumplirá la buena promesa que le hizo de sacarlos del lugar donde habían prosperado a su tierra natal, que sigue estando en maldición. Nosotros vemos en Deuteronomio, cuando Josué guía a la nación a hacer posesión de la tierra, Josué dice, y le recuerda que ellos van a habitar casas que no edificaron, van a consumir agua de cisterna que ellos no cavaron, ¿ya? Y también que van a cosechar de las vides que ellos no cultivaron, ¿ya? Entonces, por eso es esa relación que hacen que Canaán es la tierra de leche y miel, la tierra prometida, que hay abundancia, porque nos van a llegar allá a un lugar donde ya estaba todo hecho. Era llegar, sentarse y comer, nada más que eso. No había trabajo, no había esfuerzo, y mantener lo que ya estaban dando es un trabajo fácil, porque difícil es empezar de cero. Ahora ellos van a llegar a un lugar donde está todo devastado. Las cisternas que ellos ocuparon, pero que no cavaron, están llenas de escombros. Las vides que ellos disfrutaron, o la cosecha que ellos disfrutaron y que no labraron, ahora está todo destruido. Las casas que ellos pudieron disfrutar al tomar Canaán ya no están, está todo destruido, y llegan a ese lugar, ¿ya? Esa tierra que fue de bendición, que Dios le dijo, puede leer el Deuteronomio dijo, bendito tu entrar, bendita tu salir, bendita tu alteza, bendita aquí y allá. Y si desobedeces, maldito tu entrar, maldito tu salir, maldita la alteza, de amasar y todo eso, ¿ya? Entonces, y es aquí donde se cumple el tiempo y entramos a este nuevo periodo, a esta nueva etapa, ¿ya? Donde van saliendo del exilio, del castigo, del juicio de Dios. Ahora aquí, este ciclo es diferente a todos los demás, porque en los otros teníamos como personajes puntuales en cada periodo: Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, Josué. Ahora, en este ciclo, en esta etapa, no es uno solo. Aquí vamos a ver a 6 agentes de este ciclo. Dios tomó a 6 personas para llevar a este ciclo de la restauración de todo lo que se había acabado. Entonces, como veo que trajeron su Biblia, les voy a invitar a que vayan a su Biblia y lo vamos a concentrar mayoritariamente en los libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver los libros. Ahora, recuerden, ¿se acuerdan que tiempo atrás hablamos que nosotros creemos que cada libro está ordenado cronológicamente, ¿ya? Que está, no sé, porque es la continuación lógica, pero no es así. Hay libros que se estralapan o que son del mismo periodo. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ocupar el libro de Jeremías, el libro de Esdras, de Nehemías, el libro de Oseas, de Ageo,
De Zacarías ya lo dije, y al final vamos a terminar con Malaquías. Y vamos a pasar por otro profeta, Isaías, que hace una profecía en sí, pero en sí, aquí vamos a tomar 5 libros que son contemporáneos, que abarcan el mismo tema. Incluso Esdras, y después del libro de Esdras viene Nehemías, muchos dicen que es el mismo libro, que lo dividieron, porque relata exactamente la misma historia. ¿Ya? Si usted lee el libro de Esdras y después pasa a Nehemías, es como que hace un retroceso en la historia. Como que diciendo, oye, esto ya lo leía. Lo está contando en otra visión, porque relata la misma historia. Ageo también relata la misma historia de acá del exilio. ¿Ya? Entonces, como dijimos, este comienzo, este ciclo es distinto. ¿Por qué razón? Porque no empieza con personajes puntuales. Aquí en este ciclo van a tomar posesión 6 nombres distintos. Lo vamos a ver en 3 grupos de a 2, ¿ya? Por ejemplo, los primeros agentes que vamos a ver es Josué, pero no es el Josué guerrillero, es este otro Josué, el sacerdote Josué, ¿ya? Que en hebreo es Yeshua, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver, creo que son 3 Josué, sí. Josué, el guerrillero, sucesor de Moisés, esto es Josué, el sacerdote, y Josué también, el vocablo hebreo, Yeshua, Jesús. ¿Ya? Con la misma, no sé si etimología, pero como el mismo vocablo, Yeshua, Jesús, Josué. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los 2 primeros. Luego los otros secundarios son Ageo, Zacarías, que esos 2 libros están casi al final del Antiguo Testamento, y Esdras y Nehemías, que es lo que tenemos ahora casi como al principio del Antiguo Testamento. No está al principio, pero sí hay varios libros entre Esdras, Nehemías y Ageo y Zacarías. Sí, entonces ellos son contemporáneos. Ahora, y también aquí nosotros debemos resaltar a un personaje principal como agente de Dios, aunque no lo veamos, aunque no lo relata así, pero es un agente de Dios. ¿Quién es? El rey Ciro de Persia. No es cristiano, o sea, no es cristiano, no es israelita, pero Dios lo toma como agente de Dios. Así como Dios tomó a Nabucodonosor para maldecir y castigar a la nación de Israel, Dios toma a este rey Ciro de Persia para bendecir y restaurar. Él también es un agente, ¿ya? Este rey, en este punto en este ciclo, vivió más o menos en el año 539 antes de Cristo, ¿ya? A medida que nosotros vamos acercando al nacimiento de Cristo, se va descontando. 539, 538, 537, nos vamos acercando, ¿ya? 539 antes de Cristo. Él estuvo al frente de la coalición medo-persa, o medas y persas. De ahí el rey medo-persa. ¿Ya? El ejército de este rey era tan potente, tan magnífico, que destruyó casi sin ninguna oposición al reino de Babilonia, que en ese entonces era un gran poderío, era un gran reinado. Y este reinado, este imperio, lo barrió como si nada, como si nunca hubiese existido, si no tuviese grandes aspiraciones o gran ejército que pudieran respaldarlo, ¿ya? Entonces es muy importante este rey. Entonces aquí nosotros ya podemos entrar en el relato. Por ejemplo, Esdras capítulo 1 versículos 2 y 3, leemos lo siguiente. Dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persa: Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique la casa a Jehová, de Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Si nosotros no tuviésemos el contexto de que estas palabras
no la dice un rey de Persia. Si nosotros tomamos este texto y lo ponemos en otro pasaje, perfectamente puede calzar para alguien que sí conoce a Jehová. Un profeta, un rey de Israel, un sacerdote, un juez de los tiempos antiguos, que sí calce con esa descripción. Pero quien dice estas palabras es un rey de Persia. Y Persia lo que más tiene son dioses. Y lo que menos tiene es temor a un solo Dios. ¿Ya? Entonces, así dice lo siguiente. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Entonces encontramos ese relato, ¿ya? Y aquí encontramos a estos dos personajes, los primeros personajes, Zorobabel y Josué, que dan el puntapié al regreso del exilio, de la esclavitud, ¿ya? Zorobabel y Josué son otros dos agentes principales para el regreso del exilio de Israel desde Asiria y Babilonia, ¿ya? Esdras 2:2. Sí. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bisan, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Ya. El otro pasaje es Ageo, o sea, Nehemías 7:7, el otro libro, Nehemías 7:7. Nehemías 7:7. ¿Lo leo? Sí, léelo. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bigsan, Miseperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Es casi el mismo relato que Esdras, ¿ya? Uno otro más, pero el mismo relato. Ahora, en Ageo, que está más atrás, dice lo siguiente, no lo busque porque si no vamos a perder tiempo ahí. Pero en Ageo dice lo siguiente: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Aquí estamos, Zorobabel y Josué son los dos personajes principales. Y todo el pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como las había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Ya? Entonces, estas las acciones que tanto hizo Josué y Zorobabel fue una ordenanza de Dios para llevar a los que estaban en exilio hacia su pueblo natal, a su nación natal. Entonces, así estos dos líderes son agentes reales, ¿ya? Y es un agente real y el sacerdote del nuevo comienzo para el quinto ciclo, ¿ya? Es el agente real. ¿Quién es Zorobabel? Que va parte de comisionado desde el rey Ciro, y también Josué como sacerdote. Entonces, aunque Zorobabel y Josué son los dos agentes principales, ellos y los ancianos, como un equipo de 12, que siempre ese número va a reflejar a las 12 tribus. No es un número al azar. No es que ¿quién se quiere ir? Ya tú, ya, somos 12, no. Siempre va a ir uno representando a cada nación, a cada miembro de la tribu, ¿ya? Entonces ellos, Zorobabel, junto con los ancianos, que son 12 miembros, representan toda la casa de Israel. ¿Para qué? Para ir a restaurar y reedificar, primeramente, el templo, ¿ya? Una vez que terminan el templo, se enfocan en los demás. Y el trabajo colosal que tenían tanto Zorobabel y Josué era de reunir los utensilios del templo para poder edificar el templo. Ahora, uno puede decir ya, un utensilio, algunas cositas. En total son 5.400 utensilios más o menos.
Entonces, de buscar todas esas cosas, ¿dónde están? A lo mejor en algún punto van a ver, va a estar la mayoría, pero en otros no, andan buscando por aquí, por allá, y la mayoría no tenía GPS para buscarlo. Son utensilios de plata, de oro, con piedras preciosas, y un sinfín. Y esa es la principal función que tenía Zorobabel y Josué de reconstruir el templo. Y para eso tenían que reunir los utensilios, ¿ya? Con Zorobabel y Josué salieron de Persia 42.360 personas, más los sirvientes de ellos 7.300. Eso hace un total de cerca de 50.000 personas que salieron junto con Zorobabel a esta misión, ¿ya? Entonces, el puntapié inicial para el regreso del exilio lo encabeza, ¿quién? Puedo estar aquí media hora, yo no tengo problema. Zorobabel y Josué. ¿Quién era Zorobabel? Era un agente del rey Ciro de Persia. ¿Quién era Josué? Sacerdote. Okay. Ellos dos dieron el puntapié. ¿Y cuál era la principal función de ellos? ¿Qué tenían que reconstruir? La torre. ¿Qué torre? La torre de Babel, la torre del Señor de los Anillos. ¿Qué torre? Templo. El templo. Esa era su primera misión, reconstruir el templo. Porque para la nación y la cosmovisión israelita, el templo era lo primordial. ¿Ya? Ese era el primer objetivo. Después, para ese motivo principal de reconstruir el templo, ahora, ese trabajo para nuestro tiempo puede sonar algo fácil, entre comillas, pero no es así. Entonces, en el camino, lo más probable es que tanto Zorobabel como Josué sintieron desánimos por uno u otro tema. Y en el camino se va desviando. Y nosotros podemos ver después la historia de Israel, en este caso de post-exilio, que ese primer motivo o esa primera intención de reconstruir el templo iba quedando de lado. Ya no era tan importante. Incluso el profeta Ageo, y aquí aparece el profeta Ageo, reclama a la nación de Israel y le dice: sus casas están muy lindas, están edificadas y están, en lenguaje actual, enchuladas, pero mi templo aún no está terminado. ¿Ya? Entonces, el ánimo que se tenía de Zorobabel y Josué de reconstruir el templo, con el tiempo se fue desviando o desvaneciendo por una u otra complicación, por una u otra cosa, X motivo. Pero Dios se encarga de de levantar a dos hombres para que reedicionen y vuelvan a aprender el ánimo de reconstruir el templo y también de redireccionar la visión que se tenía, ¿ya? Y ahí aparece Ageo y Zacarías, dos profetas, ¿ya? Y Ageo, como le digo yo, levanta esta profecía, este reto de parte de Dios, y su casa está artesanada, o sea, está muy arreglada, pero mi templo está desolado. Entonces, Dios levanta a estos dos agentes para reedificar el templo o para animar y darle impulso a la reconstrucción del templo. Entonces, en el modo que Israel regresó de la tierra prometida, ahora en esta etapa se encontraba bajo maldición. La tierra que fue bendita, que fluía leche y miel, ahora estaba bajo maldición. Entonces, ahora, Ageo y Zacarías, los dos profetas. ¿Y los dos eran? Y los dos tienen libros en el Antiguo Testamento. Los otros eran Zorobabel y Josué. Muy bien. Zorobabel, agente del rey. Josué, sacerdote. Ageo y Zacarías, profetas. ¿Ya? Entonces, frente a la larga tarea de Josué, como lo habíamos hablado, el desánimo era lógico, era evidencial, y Dios levanta a este profeta Ageo. Entonces, en Esdras 4:24 leemos lo siguiente.
4:24. Ese. Quien lo tenga lo lee. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ya. Entonces ahí tenemos ese relato de por qué Dios levantó a estos hombres para que sean sus portavoces, para que vayan a impulsar o a avivar el fuego, la pasión, porque esa pasión que tenía de salir para edificar ya se había acabado, a tal punto que dice que ya cesó la obra. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Ese era no tu trabajo, tu función, pero el desánimo es así. Y el capítulo 5, que sigue, versículo 1 y 2, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa dice acá, pero el mismo Josué, ¿ya? Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. ¿Ya? Ahí hay un dato anecdótico, la última frase bien... ¿Y Zacarías entonces son hermanos? No. Ay, ¿por qué dice entonces que hijo Ageo y Zacarías, hijo de Ido? Ya, hijo. Referente a Zacarías, no hijos. Y Ageo no dice... No sale... ¿Ya? Entonces, ahí en la última frase del versículo 2 dice: y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. ¿Ya? Había más profetas, pero Dios levantó a estos dos para avivar la obra. ¿Ya? Ageo y... Muy bien, estamos bien, gracias Señor. Vamos avanzando. Entonces, reconstruir un templo no es fácil, sobre todo en esa época. No era de la noche a la mañana, o no era de 3 meses, un año. Este templo, la reconstrucción del templo fue necesario tomar 5 años para reconstruir. ¿Ya? Aquí nos vamos al capítulo 6, versículo 14. Dice lo siguiente: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Versículo 17. Dice lo siguiente: y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de tribus de Israel. Es harta matanza, es harto sacrificio, buen número, ¿cierto? Si alguien lo puede releer, porfa, el 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de los tribus de Israel. Esdras 6:17, ¿cierto? Sí. Es harto, ¿cierto? Pero mírense, cuando se inauguró el templo de Salomón, no lo busquen, pero en Hechos, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Dice así: y ofreció Salomón sacrificio de paz, lo mismo que hicieron ahí, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. O sea, la diferencia de sacrificio que se ofrecieron de 100,000 a 100 y tanto es harta. Entonces, ¿qué no quiere decir? Israel en población estaba mermado. Israel en cuanto a recursos estaba mermado. ¿Qué significa eso? ¿Bendición? No, No. decaído. Decaído.
Porque aquí, en toda su esplendor de gloria, Salomón edificó. Chuta, perdí la página. Primera Reyes, no. Si puede leer ahí Esdras de 5:17, ¿cuánto era el primer animal? 6:17. 6:17. Sí. Eran la casa de Dios 100 becerros. Ya, esperen. De acá 63. ¿Bueyes ofrecieron? Carneros, ¿Oveja? corderos. Ya. Por ejemplo, acá 22.000 bueyes. 22.000 bueyes. 120.000 ovejas. Mucho más. En total, entre todos los animales son 312. Perdón, 712. 712. Sí, en total. O sea, ni el 0.00001% de lo que ofreció Salomón. O sea, el castigo que Dios le dio a Israel fue fuerte, porque en su mejor bendición, en su apogeo, ofrecieron cerca de, lo voy a sumar acá, de nuevo lo perdí, pero cerca de 50.000, no, perdón, 150.000 animales, 150.000, acá 150.000, y después de exilio 700, ni siquiera 1.000. Entonces fueron esclavos, había menos población, tenían menos plata, eran más pobres, tenían que reedificar. Entonces el castigo de Dios fue fuerte en todo sentido, ¿ya? Entonces los profetas de Zacarías y Ageo refuerza ese enfoque en Zacarías 6. Eso ya está más atrás del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Zacarías 6:9. Lo voy a leer. Dice así: Zacarías 6:9 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma ofrenda de los que toma ofrenda de los del cautiverio a Heldai, a Tobías, a Gedeáis, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, a la que han llegado desde Babilonia. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y pondrás en una en la cabeza del sumo sacerdote Josué, aquí está nuevamente el primer agente, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el retoño, el cual retoñará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará las insignias reales y se sentarán y dominarán en su trono. Y habrá un sacerdote junto a su sólido y consejo de paz habrá entre ambos. Entre ambos. Las coronas servirán a Jaelem y a Tobías y Gedeáis y a Gen, hijo de Sofonías, como memorial en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si escucháis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Aquí tanto Ageo y Zacarías refuerzan y retoman la labor y impulsan a la nación de volver a retomar la construcción y la reconstrucción del templo, y lo terminan. Pero vemos que lo terminan, gracias a Dios, podemos decir esa expresión, pero vemos su condición que está muy dañada. Ofrecen lo que pueden, aún así en un buen número, pero a lo que eran antes, cuando estaban con la bendición de Dios, no es nada. Sí, porque dice conforme al número de las tribus de Israel. Claro. Entonces, eso ya no entra a ver cómo golpeó el juicio de Dios a la nación. ¿Ya? Ahora vemos a los otros dos agentes.
y los dos finales, ¿ya? Primero vimos a Zorobabel, y, Josué, ya, ellos, ¿cuál fue su misión? construir el templo. Ya. Después vemos a Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías. ¿Y cuál era la misión de estos dos? Terminar el templo. Terminar el templo y también redireccionar las fuerzas o la visión que tenía que se había perdido Zorobabel y Josué, porque estaban construyendo más su casa que la casa de Dios. Entonces, redireccionar el templo. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis. A Dios le importaba que se construyera el templo, así como técnicamente o literalmente, a Dios le importaba que se terminara. A mí me urge que terminen de construir mi templo. No, no. A Dios no necesita un edificio. Pero ¿por qué si era así importante que se construyera el templo primero que las casas? Para todo lo que se simbolizaba el templo y la adoración. A través de la adoración de Dios, y eso también, por eso este paréntesis quiere hacer eso también es un simbolismo para nosotros, ¿ya? El templo simboliza toda la cosmovisión, todo Israel, toda la cosmovisión israelita, judía, gira en torno al templo, no al edificio, sino lo que representa el templo, porque en aquellos tiempos antiguos, antes del exilio, la presencia de Dios moraba en el templo, estaba ahí. Esa era la importancia. Estaba el arca del pacto, estaba el perdón por los pecados, ¿ya? Estaba la reconciliación del hombre que había pecado con Dios, ¿ya? Entonces, todo eso representa el templo. Entonces, lo que a Dios le importa que construya primero no es una casa para él habitar, para poder morar y estar descansando, sino que lo que representa eso es que van a construir primero mi adoración, va a estar mi presencia con ustedes, va a estar mi comunión con ustedes, y también van a tener un lugar donde yo pueda perdonar sus pecados y ustedes presentarme ofrenda de paz por sus pecados, ¿ya? Eso, ¿qué nos refleja a nosotros? En estos tiempos, para hacer un símil o hacer un pequeño devocional, ¿cuál es la importancia que nosotros le damos al templo? No teniendo en cuenta el edificio, sino los momentos que nosotros nos reunimos como iglesia. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Qué es lo que nos importa? Tiempo atrás hablaba con un amigo que fue llamado, y bueno, está en el ministerio. Él me decía, y también yo comparto esa visión, es que mi profesión ya no es arquitecto, ni constructor, ni contador. Antes, él me decía, antes yo me esforzaba para ser el mejor y tener buenos conocimientos en mi área, contabilidad, aprenderme las leyes y todas esas cosas. Pero ahora que estoy en el ministerio, el contador, la persona que quería ser gran contador, pasó a un segundo plano, es el hobby. Ahora lo que a mí me importa, lo que a mí me moldea, es lo que el pastorado y todo lo que eso conlleva. Entonces mi vida ya no la sueño seguro, voy a tener un MBA en contador, auditor. No, ahora quiero aprender más de la palabra. Entonces, ¿cómo afecta o cómo nosotros llevamos nuestra cosmovisión cristiana en cuanto a referente a cuán importante es para nosotros poder reunirnos, o los tiempos que nosotros creamos para reunirnos? ¿Ya? Y eso refleja mucho nuestro carácter como cristianos, ¿ya? Y eso es lo que apuntaba ahí el profeta, y eso es lo que apuntaba la reconstrucción del templo, ¿ya? Por eso Dios manda a Zorobabel y a Josué a reconstruir el templo, y cuando se estaban cayendo los ánimos, Dios levanta a Ageo y a Zacarías para avivar ese ánimo, para poder reconstruir el templo, no su casa, el templo primero, para todo lo que conlleva. Y ya para ir terminando el segundo bloque de la reconstrucción, no tan solo del templo, sino que ahora de Israel, o sea, de Jerusalén, porque el templo ya fue construido, lo acabamos de leer, que presentaron cerca de 700 animales de ofrenda. Ahora hay que reconstruir el templo, la ciudad, hay que repoblar la ciudad, ¿ya? Y también la renovación del pacto, el pacto mosaico con la nación de Israel. Y para eso Dios levanta ¿a quién? A Esdras y a Nehemías, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya estamos en el libro de Esdras, hemos visto algunos pasajes.
y levanta a estos dos hombres. Entonces, una vez que ya terminaron ambos proyectos, Israel podría acometer a otro o enfocarse a otro trabajo en la nación, que es reconstruir sus casas, sus villas, sus lugares y también los muros, porque los muros estaban caídos. Pero para eso, primero había que ver una renovación del pacto mosaico a nivel nacional. Y Dios levanta a Edra. Edra, ¿quién es? Edra se conoce como Edra el escriba. ¿Qué es lo que es un escriba? ¿Saben a qué se refiere cuando dicen un escriba? La palabra lo dice, escribía. Escribía, ¿ya? ¿Pero qué escribía? Novela, cómics, no, escribía los mandamientos, la ley de Dios, ¿ya? Y si nosotros leemos Esdras, era un personaje muy peculiar. Primero que todo, era de descendiente directo, aunque un poco remoto, pero directo de Aarón, o sea, el sumo sacerdote, el linaje real del sacerdocio, ¿ya? Ya, entonces, estamos viendo aquí quién es Esdras. Era un escriba, o sea, alguien que sabía leer y escribir, y también era descendiente directo, aunque un poco remoto, lejano de Aarón. Entonces tenía linaje sacerdotal también, ¿ya? Y aquí el pasaje donde nosotros vemos a Esdras, a pesar que el libro se llama Esdras, es en Esdras capítulo 7. Del versículo 1 al 25. No lo vamos a leer todo de un paraguaso, pero vamos a ir viendo por partes, ¿ya? Por ejemplo, en el versículo 6 nosotros podemos ver que Esdras era diligente en la ley mosaica. O sea que puede leer el versículo 6. 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque de la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Ya, entonces, primero que todo, era diligente en la ley mosaica. ¿Qué quiere decir eso? Que se la sabía. Sabía la ley mosaica y qué es lo que contenía y qué es lo que trataba. El versículo 10 leemos: porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, esto de que era diligente de la ley mosaica no era algo que le nació divinamente, sino que él propuso en su corazón de conocerla. Pero no es conocerla para adquirir conocimiento, sino ¿para qué? Para poder cumplirla y también para poder enseñarla. Entonces él tomó 3 decisiones en su corazón, que eso nos habla del carácter de Esdras. 1, propuso en su corazón conocer la ley. Ya, una vez que la conozco, ¿qué hago? Trato de cumplirla. Y una vez que la cumplo, trato de enseñarle a otro la ley de Dios. Eso nos habla mucho del carácter de él. Por lo cual, no es sorprender que el versículo 6 diga que la mano de Jehová estaba sobre él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él propuso en su corazón hacer eso. Esdras llegó con una carta del rey Artajerjes con una libertad muy amplia en la parte administrativa. Él disponía de mucha libertad para poder trabajar en nombre del rey Artajerjes. Ahora, en el versículo 20, leemos lo siguiente. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Ya, entonces, tenía la carta administrativa muy amplia, también disponía de los tesoros del rey, que no era menor, era un gran imperio, el persa, que disponía todos esos recursos. También el rey le dio otro beneficio, si así lo podríamos decir, versículo 21 al 23. Dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿Hasta él? 23. Hasta
100 talentos de plata, 100 corros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues porque habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos. Amén. Entonces, en otras palabras, le dio libertad el rey a Esdras de imponer impuestos a la nación para poder recaudar estos fondos, ¿ya? Pero su principal función fue, y ahí leemos el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no la conoce, las enseñarás. O sea, se reconstruyó el templo, estamos reconstruyendo la ciudad, pero ahora falta el orden cívico, por así decirlo, en cuanto a la liturgia y a la ley y al conocimiento de los demás. Esa era la principal función de Esdras, de poder educar o formar cívicamente a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque pasaron 70 años en cautiverio en otra nación. Entonces ahí ya se está levantando una nueva generación de israelitas que nacieron en cautiverio, en otra cultura, en otra nación, con otros dioses, con otra mentalidad, con otra historia. Entonces, en esta nación, Jerusalén, israelita, se tiene que aprender, esta es tu identidad. Tú eres israelita, aunque naciste en cautiverio y tú eres israelita, y esta es tu historia. Entonces tenía que traer a la memoria. Entonces el principal motivo o asunto de Esdras es llevar y traer a la memoria, y no tan solo a la memoria, al corazón, los estatutos y los mandamientos de Dios. Y para eso tenía libertad tanto y autoridad del rey para sacar tesoro y reconstruir, tenía libertad para poner y sacar gobernante, poner y sacar sacerdote, y también para poder instruir a la nación. Ahora, entrando en la recta final de este periodo, también hay un conflicto acá, ¿ya? Tras un siglo, 100 años de la actividad de restauración, 100 años se ha ido demorando, la rectitud de Nehemías en su cumplimiento de la ley pone fin al quinto siglo que estamos viendo, con algunos aspectos de la historia que se insinúan. Aquí Nehemías, el que contemporáneo con Esdras, tiene un carácter un poco más rudo y más determinante, ¿ya? Él es Esdras es un hombre de letras, de conocimiento. Nehemías es un hombre de acción y de constancia. Entonces, él tomó en manos muchas cosas que se vieron en aquella época. Y como hemos dicho anteriormente, en el tiempo de Esdras y Nehemías, si usted lee los dos libros, al final de los libros ocurre lo siguiente. ¿Cuál era el tema? El problema de Israel, y que siempre ha sido que se deja seducir rápidamente por otras religiones. Entonces nuevamente está entrando el tema de pololear con el panteísmo, con el politeísmo, con la idolatría y con el sacrificio de niños, ¿ya? Entonces, en Malaquías, y aquí entramos en Malaquías acusa un nuevo pecado para la nación de Israel. Aparte de pololear con el panteísmo, con el politeísmo, entonces Malaquías enrostra otro problema en la falsa adoración. Y esta es la que el pueblo de Israel en las ofrendas ya no estaba apartando lo mejor, no que usted en algunas predicaciones recordará de que se apartaba lo mejor, el mejor cabrito, sin mancha, sin ningún defecto para presentarlo a Jehová. Acá no. Malaquías dice que esta nación estaba presentando corderos cojos, ciegos, enfermos, da lo mismo, echémoslo para allá, ¿ya?
Entonces aquí también Malaquías acusa esta falsa adoración, de que ya no estaba importando que se le presentaba a Dios, sino que le daba lo mismo. Claro. Le daba lo mismo. Y también Malaquías acusa un robo a Dios en cuanto a las ofrendas, en los diezmos y la primicia. Ahí sale la famosa frase cuando los pastores quieren recaudar más fondos en el diezmo, dice, me habréis robado, dice Jehová, me han robado. Y el pueblo dice, ¿y en qué le hemos robado? Y Malaquías le responde, en los diezmos y la primicia. Traed hoy día los diezmos y la primicia al alfolí y verá que habrá bendición y no me robéis. Y entonces muchos dicen, y usted está robando a Dios con los diezmos y la ofrenda. Para nosotros no corre ese texto, ¿ya? Para ellos sí, y era algo grave, y era algo que sí sucedía. Ahora, pongámonos a pensar de que si uno se siente mal robarle el vuelto a la mamá, imagínese robarle a Dios. Si la mamá tiene la mano pesada, imagínese Dios. Es algo fuerte. Ahora, ¿qué no corre para nosotros en esto? Trayendo un mensaje práctico también entre medio de todo el estudio. Si usted lo quiere leer, puede leerlo ahí en Malaquías capítulo 3 y capítulo 4. Para nosotros, ¿qué mensaje práctico? A nosotros ciertamente no corre la ofrenda, o sea, los diezmos y la primicia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. No corre. Porque ninguno de nosotros cosecha o trabaja de la tierra. ¿Ya? Lo que sí nos pesa o nos corre a nosotros es nuestro carácter en cuanto a lo que nosotros disponemos en nuestro corazón. Pablo dice, lo que cada uno dispuso en su corazón, eso darlo. ¿Ya? Si usted dispuso 10.000, que esos 10.000 sea constante. Si usted dispuso en su corazón 100.000, que esos 100.000 sea constante. Eso es lo que Dios puso en su corazón y eso que tiene que traerlo. ¿Ya? Y eso, cuando usted pacta en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, que si usted pacta con Dios, o sea, si usted pacta 100.000, Dios le recibe 200, claro, o recibe su respuesta. Ahora, si su petición es grande, tiene que pactar con más. No, eso ya es manipulación. Pero en cierto sentido de decir, Señor, yo pacto contigo, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, pero yo quiero apartar de mis ingresos, no sé, 50.000. Un ejemplo, 50.000. Y usted le dice al Señor libremente lo que cada uno propuso en su corazón, libremente. Pero usted no puede venir al otro mes y decirle, Señor, ¿sabe que no que no tengo? ¿Le puedo cortar la colita? ¿Te puedo quedar debiendo 10? No. Ese pacto o eso ya es un robo para Dios. ¿Por qué razón? Porque usted hizo un trato con Él. Y Dios no le puso en usted la pistola al pecho de decir, ya pues, di 50. Usted solito lo puso, ¿ya? En ese sentido, no en el sentido que algunos manipulan, que el 10%, es a donde nosotros podemos robarle a Dios o jugar con nuestro pacto con Dios, ¿ya? Entonces, este pasaje no corre para obligar a que diezmen obligadamente, de decir a usted le está robando a Dios, entonces crea un susto, un pánico de que le estoy robando, pero tampoco corre como algunos quieren anular el diezmo, ¿ya? Porque en el Nuevo Testamento no se ve. El diezmo en el Nuevo Testamento no se ve. Lo que se ve no es el 10%, es el 100%. Y ahí ya entramos a otro tema un poco más difícil. Si nosotros nos vemos afligidos con el 10%, imagínense con el 100%. Entonces, ahora, recapitulando y haciendo un pequeño resumen de este ciclo. Lo que Israel tomó como una tierra de bendición, por el juicio de Dios fue castigo, se transformó en maldición. Lo que llegaron a ocupar sin ningún trabajo, hoy día ahora se demoraron años en reconstruir ese lugar donde estaban habitando. Entonces el juicio de Dios aquí termina
termina con el juicio supremo de Dios, con la cautividad de Siria para Israel y las 10 tribus, y el cautiverio de Babilonia para Judá con las otras 2 tribus. A pesar que tras el destierro de Israel y de Judá, Dios igual reunió a las 12 tribus, restauró el remanente a la tierra de Judá y también reedificó el altar, el templo, la ciudad de Jerusalén y renovó el pacto de Dios. ¿Ya? Pero al final de este ciclo, el patrón se vuelve a repetir. En el año 70 después de Cristo, ya Jesús había nacido, el ejército romano vuelve a destruir el altar, vuelve a destruir el templo, vuelve a destruir la ciudad de Jerusalén y el pueblo, la nación se dispersa y los cautivos, los judíos, se extienden por todo el imperio romano. Sin embargo, en uno de los se crea uno de los silencios más grandes que nosotros no hay una explicación bíblica de por qué se crea este silencio. Después del libro de Malaquías, lo que acabamos de leer, después del libro de Malaquías, de ahí no hay nada escrito hasta el Nuevo Testamento. Ahí se crea un espacio de silencio, como se llama en teología, de 400 años, donde por lo menos nosotros no conocemos ningún profeta, ningún sacerdote, ningún rey que haya hablado de parte de Dios. Hay un silencio. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, con el primer libro del Nuevo Testamento, hay un silencio de 400 años. Entonces, en ese enfoque, en esa mirada, Dios levanta a un tercer Josué, o Yeshua, o en griego, Jesús. Y es ahí donde nosotros ya vamos a entrar con el Nuevo Testamento y con el nuevo ciclo, el sexto ciclo de inicio, y con el nuevo agente de parte de Dios del sexto periodo, que es Jesús. ¿Ya? Y ahí nosotros ya podemos tener un panorama bíblico de todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? De que se reconstruyó el templo, se están reconstruyendo las ciudades, pero nuevamente iba cayendo en ese ciclo vicioso de la falsa adoración, y Malaquías añade un nuevo pecado, aparte de la idolatría, del panteísmo, del politeísmo, añade que se le están ofreciendo ofrendas defectuosas a Dios, y también que el pueblo le estaba robando a Dios. ¿Panteísmo qué era? Veo divinidad, el trueno un dios, la lluvia es un dios, el río es un dios, la tierra es un dios, todo eso. Toda la naturaleza era Dios. Claro. Y ahí terminamos. Y tiraron a ese pobre hombre al volcán. Claro, para que saciara la sed, la ira del dios volcán. ¿Ya? Bien, terminamos el quinto ciclo. Le voy a pedir a la pastora Yamil que nos lleve en oración final para terminar el estudio de hoy. Padre amado, Padre celestial, en esta hora, Padre celestial, ante tu presencia, Señor, primeramente agradeciéndote, Señor. Amén. Por tu amor y misericordia, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que tú nos dejas, Padre celestial, donde nos enseñas, Padre amado. Y te rogamos, Padre celestial, que tú nos ayudes, Padre celestial, a ponerla en práctica, Padre Amén. celestial, a seguir tus preceptos, Padre celestial, a poder ser obedientes a ella, Padre amado. Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre Amén. celestial, cada día a través de tu palabra, Señor Amén. amado. Te ruego, Padre amado, que tú sigas dando de tu gracia y sabiduría, Padre celestial, a nuestro pastor, Padre celestial, ayudándole, Señor, y así también a nosotros, Padre Amén. celestial. Así es. Abre nuestra mente, ayúdanos, Padre celestial, a memorizarla también, Padre celestial, a poder tenerla en nuestros corazones, Padre celestial, a Amén. poder ponerla principalmente en práctica, Padre Amén. celestial, poder hacerla, Padre celestial, y obedecer a ella, Padre amado. Sí, Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos, Padre celestial, en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.